Columnas políticas. Continuamos con la audiosíntesis informativa de Adrián Ojeda Román, correspondiente al lunes 29 de enero de 2024. Demos lectura a algunas columnas políticas que se publican en el portal de CCO Noticias y algunos diarios de circulación nacional. Solo digo lo que veo, por Fernando Moctezuma Ojeda, que se publica en el portal de CCO Noticias. Proceso histórico manchado de BPG. Este será posiblemente una de las columnas más breves que haya escrito porque el mensaje es claro. Dejen la violencia política en razón de género a un lado de una vez. Lo publiqué en Twitter, lo dije en el punto de vista del pasado jueves y lo repetiré aquí. El asegurar que Xóchitl Gálvez obedece las órdenes de los dirigentes de los partidos opositores o que Claudia Sheinbaum necesita permiso del presidente o el dirigente de su partido para acudir a un debate, son narrativas inadmisibles, machistas y ambas rozan en la violencia política de género. Independientemente de quien usted considere que es mejor la candidata idónea para gobernar este país, lo cierto es que estamos viviendo un proceso histórico en el que 2 de las 3 personas aspirantes a la presidencia de la República son mujeres, y eso debe trascender. Ambas son mujeres con trayectoria y méritos propios. Ambas, desde sus respectivos espacios, construyeron sus propios peldaños para llegar a donde están hoy. Asegurar que dependen de otros hombres para tomar sus decisiones no solo las desvaloriza como personas, sino que merma el trabajo que todas las mujeres han realizado para romper los famosos techos de cristal. ¿O usted ha escuchado a alguien decir que Jorge Álvarez Maínez obedece las instrucciones de Dante Delgado? Vivimos en un contexto en el que por primera vez 2 mujeres al mismo tiempo están al frente del Poder Legislativo. Ana Lilia Rivera Rivera, al frente del Senado de la República, y Marcela Guerra Castillo, al frente de la Cámara de Diputados. Por primera vez en la historia, una mujer preside la Suprema Corte de Justicia de la Nación. La ministra Norma Piña. Por primera vez en su historia, una mujer está al frente del Instituto Nacional Electoral. La consejera Guadalupe Tadei. Y por primera vez, 2 mujeres han estado al frente de la Secretaría de Gobernación. El entorno histórico-político del que estamos siendo testigos debe hacernos caer en la cuenta de que el discurso debe trascender a los actos y dejar de lado aquella añeja creencia de que México no está preparado para una presidenta mujer. O peor aún, el asegurar que cualquiera de las 2 obedece órdenes superiores. Durante décadas en México y en todo el mundo, las mujeres han tenido que esforzarse prácticamente el doble para lograr lo que otros muchos hombres. No se trata de facilitarles las cosas, sino de que el terreno sea exactamente el mismo. Ambos equipos de campaña tienen que abandonar dicha narrativa, de una vez por todas, y en lugar de atacarse una a la otra, comenzar a hablar de sus propios resultados, de sus objetivos, sus propuestas y visión del país. Esta contienda histórica no puede ni debe verse ensuciada por los resabios del machismo, que aún persisten en nuestra cultura. ¿O podemos vivir en México que adora a una virgen, pero desprecia a 2 mujeres que buscan ocupar el mismo cargo? Dijo Alfred Tennyson que la causa de la mujer es la del hombre. Los 2 se levantan o sucumben juntos. Yo solo digo lo que veo. Juego de cartas. Interoceánico. El senador de Morena, Alejandro Armenta, elogió el rápido avance del tren interoceánico durante su recorrido, resaltando su importancia como catalizador del progreso para México. Considera este proyecto como un cinturón de progreso que unirá océanos y fortalecerá la economía. Durante el trayecto, Armenta destacó la participación de la ciudadanía en la construcción y el fácil acceso al tren. Además, subrayó su carácter social y su significado como obra financiada con impuestos generando un ánimo positivo entre los mexicanos.
Por otra parte, durante la semana, Armenta abordó la importancia de fortalecer políticas para garantizar los derechos de las mujeres. Destacó su contribución al hogar y a la economía, abogando por reformas legislativas para cerrar brechas de desigualdad y combatir la violencia. Protección sanitaria. El diputado Héctor Jaime Ramírez Barba, integrante del grupo parlamentario del PAN, presentará en el Congreso de la Unión una iniciativa para reformar la Ley Federal de Derechos y la Ley General de Salud. La propuesta busca robustecer la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios COFEPRIS, garantizando la autonomía y el financiamiento necesario. La iniciativa destaca la importancia de fortalecer la regulación, control y vigilancia de fomento sanitario en México. Y mejorar la eficiencia de la COFEPRIS mediante la adopción de tecnologías prácticas internacionales. La propuesta incluye reformas para fortalecer mecanismos de vigilancia, sanciones por incumplimiento, desarrollo de capacidades técnicas y asignación de recursos económicos. También contempla la creación de un grupo de verificadores especializados y la mejora de la infraestructura. Ramírez Barba destaca la implementación de un sistema de vigilancia activa en puntos de entrada del país y la importancia de transparentar los procedimientos de selección de la comisión y mejorar el intercambio de información y la coordinación institucional en materia sanitaria. Y así continúa el columnista con su juego de cartas. Para contar, por Arturo Zárate Víter, que se publica en el portal de CCO Noticias. Poder judicial y voto popular. Nadie con sentido común y autocrítico podría estar en desacuerdo con el propósito de mejorar la impartición de justicia en México, extirpar defectos, eliminar prácticas viciadas y excesos. Hay insatisfacción de la sociedad, es evidente. En las recientes protestas contra la pretensión de extinguir controvertidos fideicomisos del Poder Judicial, se mantuvo al margen. No salió a la calle en solidaridad con juzgadores y empleados. No se sumó a la protesta como lo hizo en el caso del INE, cuando se planteó nueva reforma electoral que cambiaría o ajustaría reglas para el proceso electoral 2023 o 2024. Si hay fallas en el Poder Judicial, pecaría de soberbia quien se opusiera a corregirlas. La apuesta debe ser por un sistema de justicia que efectivamente sea justo, imparcial e independiente. De acuerdo con estudio de percepción de la organización México Evalúa, Hallazgos 2022, la gente ve corrupción en el 67.3% de las personas juzgadas, seguidas por la policía preventiva en un 66.8%. Y Policía Estatal 64.6%, Ministerio Público y Fiscalías locales 64.7%. Ricardo Monreal, senador, e Ignacio Mier, diputado, están inconformes con lo que llaman privilegios de la Corte en materia de ingresos y prestaciones. También son partidarios de revisar el procedimiento para elegir juzgadores. La ministra Lenia Batres pasó de inmediato a los hechos para que su sueldo quede por abajo del que recibe el presidente e hizo gestiones para que los servicios de salud los reciba del ISSSTE. El ministro Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena ha dicho en la ceremonia de toma de protesta de magistrados que el Poder Judicial no está para dar gustos al poder en turno. A esta diversidad de opiniones se suman los foros que promueve el ministro en retiro Arturo Saldívar, quien fuera presidente de la Suprema Corte. Caminan hacia una reforma integral del Poder Judicial. Lo que más se repite en los eventos es el lamento de víctimas, el clamor de justicia. El presidente Andrés Manuel López Obrador anunció que presentará paquete de iniciativas el próximo 5 de febrero, entre ellas la que tiene que ver con la reforma judicial. Hay 3 puntos que se podría dar por hecho van a ser incluidos. El mismo presidente los ha venido citando en sus conferencias mañaneras en Palacio Nacional. El ministro en retiro Arturo Saldívar ha reforzado la versión, aunque con matices. Nueva forma para elegir a juzgadores. 2. Precisar y reforzar
la letra constitucional en el sentido de que nadie en el Poder Judicial gane más que el presidente. 3. Romper el cordón umbilical entre la Corte y el Consejo de la Judicatura Federal, presidida por la misma persona porque, por las atribuciones que le otorga la ley, la convierte en juez y parte para vigilar desde el Consejo de la Judicatura la actuación de juzgadores. La idea es llevar a cabo una reforma judicial que no olvide que las resoluciones sí son equivocadas, afectan vidas humanas. Si bien puede verse como necesaria, sería imposible aprobarla en la actual legislatura porque el partido en el poder, ni con sus aliados, alcanza la mayoría calificada. Buscaría conseguirla en las elecciones de junio próximo. Necesita ganar por amplio margen los espacios del Congreso para poder modificar la Constitución como pretende. Depende del voto del pueblo. Poder y dinero, por Víctor Sánchez Baños, que se publica en el portal de CCO Noticias. Zedillo agita cenizas del pasado. En el umbral de las elecciones del próximo 2 de junio, las más importantes para el país por el número de posiciones que están en juego, aparece en el escenario, sin invitación y sin motivo aparente, el expresidente Ernesto Zedillo, y sacudió el avispero político. Parece insensato e injustificable la presencia de quien fue uno de los impulsores de la carrera política de Andrés Manuel López Obrador. En este espacio te he platicado del conflicto que tuvo Ernesto Zedillo con Tabasco y sus gobernantes durante su sexenio. En las elecciones para renovar el gobierno de Tabasco en 1994, Roberto Madrazo ganó los comicios por el PRI frente a AMLO, quien militaba en el PRD. Como es su costumbre, López Obrador afirmó que había ocurrido un fraude electoral y acudió ante el recién electo presidente Ernesto Zedillo para llegar a acuerdos políticos. Durante un año, las versiones políticas se incrementaron y con recursos que a la fecha se desconoce su origen, apoyado por 150 indígenas chontales que ni idea tenían de su manifestación, bloqueó 51 pozos petroleros en febrero de 1996. Exigió a Pemex indemnización para más de 40,000 campesinos y pescadores por los daños que había realizado la petroquímica y la privatización que promovía aparentemente entonces el presidente Zedillo. La historia es muy larga. El expresidente tiene sobre sus espaldas el pecado de haber usado el Fobaproa para salvar a la banca mexicana y los recursos de los ahorradores. Mañana, estimado lector, te platicaré el tema de Fobaproa y los pleitos callejeros entre Zedillo y Salinas que dejaron en medio al país en una de las crisis económicas más devastadoras de la historia del país. En el pleito por Tabasco, López Obrador recibió cientos de millones de pesos del gobierno de Zedillo a través de Pemex para la indemnización de los miles de chontales. Nunca se transparentó la distribución del dinero. De ahí en adelante, la fortaleza de AMLO fue total y avasalladora al interior del PRD, y le dio fuerza para poner sus ojos en el gobierno de la Ciudad de México que llegó en diciembre del 2000, luego de ganar las elecciones a Santiago Krill del PAN. Zedillo, quien era considerado un político gris, debería estar en el escaparate de los más perversos en la historia moderna de México. Impulsó la candidatura de López Obrador para la capital del país. Su presencia en una reunión con inversionistas y accionistas de Agniver, que lidera Héctor Madero, y sus comentarios estruendosos contra la política de Andrés Manuel, solo tiene una explicación. Llega como distractor político en momentos complicados cercanos a las elecciones, donde las candidatas más fuertes no atraen la atención de la población. Todo lo demás es pirotecnia mediática. Poderosos caballeros. Chiapas, Tabasco. María Magdalena Villa Domínguez, presidenta del Instituto Electoral de Chiapas, entrega millonario negocio de impresión de toda la papelería para ese proceso
a la empresa Gráficas Corona JE. Los requisitos están hechos a la medida de Juan Estrada, dueño de Gráficas Corona y también de One to One Solution, de Ideo 4.0 y Grupo Fograd, y otras relacionadas con Estrada. Así, le cierran el paso a más empresas con las mismas o mejores condiciones de licitar. Gráficas Corona ha sido catalogado por el INE como empresa incumplida. Por si fuera poco, Talleres Gráficos de México jamás se ha dedicado a elaborar materiales electorales, por lo que subcontratará en directo y sin mayor trámite a Gráficas Corona JE, según lo avala el propio informe del INE. No dicen desde Chiapas que este jugoso negocio quedará entre un consejero del INE que preside Guadalupe Tadei, Maribel Aguilera Chaires, Juan Estrada y María Magdalena Vila. Se sabe que este Consejo Electoral procura favorecer, entre otros, a la esposa de Maribel Aguilera Chaires, Antonio Mesa Estrada, exsecretario particular de Ernesto Zedillo y exdirector de Conatlitec, quien está bajo la sombra de manejos turbios en los procesos de adjudicación de contratos con la Conalitec. Ahora es cuando. Estos Estrada están donde hay, y mucho ponen en riesgo la limpieza de una elección que ganaría el abanderado de Morena, Eduardo Ramírez Aguilar, quien hace una campaña impecable en la entidad. Sheinbaum, plenaria, Senado. En la recta final de la 65 legislatura, los senadores de Morena recibirán en su plenaria a la secretaria Luisa María Alcalde Luján, Rosa Isela Rodríguez Velázquez y Ariadna Montiel Reyes. También asistirá Román Meyer Falcón, secretario de Desarrollo Agrario, y tienen prevista una ponencia de la precandidata a la presidencia de la República, Claudia Sheinbaum. Los dirigentes de Morena, Mario Delgado y Citlali Hernández. Chema Tapia. Se perfila como candidato de Morena a la alcaldía de la capital José María Chema Tapia Franco, quien resultó ganador de las encuestas. Chema se reunió con dirigentes nacionales y estatales del Partido Verde, quienes le informaron que en un encuentro con la dirigencia del Verde, Arturo Escobar y de Morena Citlali Hernández, confirmaron el resultado de las encuestas espejo. Responsabilidad social y gobernanza. Scotiabank, liderado por Adrián Otero, otorgó a FibraShop de Salvador Cayón una línea de crédito que premia el cumplimiento de metas en el uso de energías limpias, uno de los pilares del financiamiento sostenible. FibraShop se compromete a alcanzar anualmente avances en el objetivo del uso de energías limpias que serán certificados por un tercero. Aquí en el Congreso, por José Antonio Chávez, que se publica en el portal de CCO Noticias. Semana fatal para Morena. Esta semana, Morena enfrentará un escenario complicado en la designación de las candidaturas a municipios y al Congreso de la Unión. Hay focos rojos por el favoritismo o la imposición. El líder Mario Delgado necesitará tejer más que fino, porque los morenistas de Hueso Colorado, o primeros en acompañar a AMLO en la construcción de ese movimiento, están en total desacuerdo que les den prioridad como candidatos a externos que emigraron de otros partidos. Por ejemplo, en Quintana Roo, Mario Delgado solo ha definido en 7 de los 11 municipios. Hay focos rojos en la capital, Chetumal, en Playa del Carmen y Cancún. Estos dos son los destinos turísticos más importantes en la generación de divisas del país. También en Yucatán se prendieron focos rojos porque los morenistas se oponen a la candidatura del medallista olímpico Romel Pacheco. El partido determinó que sea el abanderado para la presidencia municipal de la bancada en Mérida. Acusan que viene del PAN, donde abandonó porque no le dieron ninguna posibilidad de ser candidato. Renunció y migró a Morena, y que eso es traición. De por sí el candidato a gobernador será otro expanista, Joaquín Guacho Díaz, y la fórmula del Senado
se la dieron a otros dos expriistas, Jorge Carlos Ramírez Marín y Verónica Camino. Yucatán es un estado difícil para la izquierda. En la historia se ha definido como una entidad que solo acepta panistas o priistas, nada de izquierda. Si bien la división agravó las elecciones para Morena, tampoco hay nada que hacer ante la embestida panista que se llevará junto con el PRI carro completo. En Querétaro, los focos rojos se reventaron el sábado ante la negativa de los morenistas locales que no quisieron reconocer las encuestas que daban el triunfo a José María Chema Tapia como el ganador para candidatura a la capital del estado. El brazo fuerte del Partido Verde, Arturo Escobar, adelantó que no irían en alianza con Morena y que ellos en el Partido Ecologista pondrían sus candidatos. Nada con Morena local. En la Ciudad de México también hay crisis. De entrada, la candidata al gobierno de la ciudad, Clara Brugada, está confrontada con la presidencial Claudia Sheinbaum por obstaculizar y sacar de la jugada a su delfín Omar García Harfuch. La designación a las 16 alcaldías están con números rojos. No hay acuerdos y se van a dar las famosas imposiciones. Ese es el escenario que se vive en Morena y que su líder Mario Delgado tendrá que descifrar lo mejor posible para evitar rupturas que afecten en las elecciones que de por sí no están nada fáciles. Ayer, de pilón, renunció a Morena y la bancada misma, el senador suplente Alejandro Rojas Díaz Durán, un crítico a las formas de administrar el partido y la forma de gobernar de AMLO, pues acusó que está llevando al país a un régimen autoritario y antidemocrático. Su renuncia levantó ámpula a la bancada que coordina todavía Eduardo Ramírez y cuya presidencia de la Cámara Alta está a cargo también de la morenista Ana Lilia Rivera. Buscaron tejer hilos para que no se fuera, pero ya estaba escrito. Era bola cantada. Urge coordinación de vigilancia en carreteras. Los datos que ofreció la presidenta de la Cámara de Diputados, Marcela Guerra, por los asaltos en las carreteras a transportistas son alarmantes, pero más el fondo es preocupante. Es decir, que la falta de coordinación de la autoridad han dejado vulnerable la seguridad en las carreteras del país. Como dato, anote que la diputada presidenta señaló que hay una pérdida anual de 7,000 millones de pesos y la mercancía robada termina en el mercado informal. Por eso se ven precios de productos muy por debajo de su costo. Las denuncias de los empresarios afectados es que la Guardia Nacional ha dejado de patrullar los 177,000 kilómetros de las carreteras que tiene el país. Y eso hace un escenario perfecto para los asaltantes que terminan secuestrando, lesionando y hasta quitándole la vida a los transportistas. Por ello urgió la coordinación de la seguridad en las autopistas y carreteras, pues los mexicanos pueden acostumbrarse y tolerar que cada día 46 transportistas sean asaltados, mientras que las corporaciones policíacas y los 3 niveles de gobierno se ven rebasados. Pregunta sin ofensa, por Karina Aguilar, que se publica en el periódico 24 Horas. Impunidad y billetazos. Mientras la oposición reparte entre sus cuotas y cuates las candidaturas plurinominales al Congreso y las listas al Senado, sin importar la reputación y el compromiso de sus candidatos, el gobierno de Morena repartirá más de 155,000 millones de pesos entre más de 14 millones de beneficiados de los programas sociales en la antesala de la elección del próximo 2 de junio. La semana pasada, Marco Cortés, presidente nacional del PAN, Alejandro Moreno del PRI y Jesús Zambrano del PRD, demostraron que su principal interés es garantizar un lugar en el Congreso para ellos y sus más cercanos colaboradores. Aunque Morena no se queda atrás, este partido, con tal de seguir ganando elecciones, ha decidido dejar fuera a cuadros propios y ha optado
por dar candidaturas a expriistas y expanistas, los mismos que los criticaron durante todo el sexenio y con los que dicen tener diferencias irreconciliables. Parece que en Morena no atienden los dichos de su máximo líder Andrés Manuel López Obrador, quien ha calificado como vulgares ambiciosos a los llamados chapulines y a quienes solo buscan mantenerse en el cargo. Incluso en el partido del presidente están muy confiados en que seguirán teniendo bancadas muy nutridas, toda vez que han comprometido escaños en el Senado a exsecretarios de Estado, a exaspirantes a gubernaturas, a exaspirantes presidenciales y a actuales funcionarios federales. Pero mientras los partidos siguen ensimismados, repartiéndose un botín que todavía no obtienen, el mandatario Andrés Manuel López Obrador no pierde oportunidad y además de meter en la agenda política temas polémicos como la reforma al Poder Judicial y a las pensiones, también ha decidido adelantar los programas sociales y en febrero repartirá más de 155,000 millones de pesos a casi 14 millones de beneficiados. Con ello se cubrirán los pagos correspondientes a 2 bimestres, marzo, abril y mayo-junio. De esta manera, en febrero se depositarán 12,000 pesos a los adultos mayores. A las personas con discapacidad se les transferirán 6,200 pesos y a los beneficiarios del programa Hijos de Madres Trabajadoras se les depositarán 3,200 pesos. Menos mal que ya se acabó el reparto de dádivas y el uso de programas sociales con fines electorales. Y en pregunta sin ofensa, más de 300 nombres, direcciones, fotografías y documentos de identificación personal de reporteros que han acudido a las conferencias mañaneras de López Obrador fueron filtrados o hackeados de la base de datos de comunicación social de Presidencia y publicados en Internet sin importar el riesgo que esto significa. La autoridad malentendida, que no permite invertir recursos en plataformas de ciberseguridad y protección de datos, así como la contratación de funcionarios leales pero ineficaces, es lo que ha ocasionado que las direcciones de más de 300 periodistas hayan sido expuestos en un México que, de acuerdo a la organización Reporteros Sin Frontera, es el país con mayor número de periodistas desaparecidos en activo en el mundo. Mensaje político por Alejandro Lelo de la Rea, que se publica en el periódico El Independiente. Oposición tiene ventaja en alcaldías. A pocos días de que las 2 alianzas electorales en la Ciudad de México definan todas sus candidatas y candidatos para las alcaldías, el mejor panorama pinta para la oposición, no solo porque tiene las mayores posibilidades de retener las que ya gobierna, sino que podrían ganar más y alcanzar hasta 10 u 11 de las 16 demarcaciones territoriales. En un bloque, la coalición Va por la Ciudad de México, que integran PAN, PRI y PRD, parecen imbatibles en 5 demarcaciones. En 4 de ellas van a reelección: Álvaro Obregón, donde repetiría Lía Limón; Coyoacán con Giovanni Gutiérrez; Miguel Hidalgo con Mauricio Tabe y la Magdalena Contreras con Luis Gerardo Quijano. En sus propios escenarios, Morena sabe que sus posibilidades de ganar son remotas. Es el mismo caso en la Benito Juárez, con la inminente candidatura de Luis Mendoza, muy cercano al candidato de la oposición a la jefatura de gobierno Santiago Tabuada, quien gobernó durante más de 5 años ahí. Las alcaldías en que la alianza Morena, PT y Partido Verde tienen casi absoluta posibilidad de ganar son Iztapalapa con Aleida Alavés, Tláhuac con Berenice Hernández Calderón y Venustiano Carranza con Evelyn Parra. En las otras 3 alcaldías que gobierna Morena, la moneda está en el aire, porque sus ediles no están bien calificados. En 2021 ganaron por poco margen, y además hoy están divididos. Son los casos de Gustavo Amadero, donde el alcalde Francisco Chiguil quiere imponer a su esposa como candidata,
En Iztacalco, cualquiera que pongan la tierra difícil por el divisionismo. Y peor aún, en Xochimilco, donde en 2021 ganaron por apenas 1,800 votos. En Coajimalpa tampoco hay claridad por la renuncia al PRI del actual alcalde, Adrián Rubalcaba, lo que también lo llevó a distanciarse del PAN y el PRD. Rubalcaba seguramente tendrá a su candidato en el Partido Verde, porque los de Morena en Coajimalpa no lo quieren. Pero en una de esas les conviene que se mantenga al margen, porque allá Morena es bastante rechazado. Se vislumbra que Rubalcaba no se va a llevar todo el voto priista, y una buena parte se quedará en la oposición. Así, el candidato que surja de Va por la Ciudad de México tiene amplias posibilidades de ganar. Las otras alcaldías hoy están en el aire entre Morena y la oposición, y dependerá de las y los candidatos. Por ejemplo, en Azcapotzalco, la candidata del PAN-PRI-PRD es un hecho que será Margarita Saldaña, quien tiene más posibilidades de ganar con Gabriela Jiménez como candidata de Morena, que con la diputada Nancy Núñez, la más competitiva. En Tlalpan también es un hecho que va Alfa González por la reelección. Al parecer la tiene fácil frente a Xóchitl Bravo o Carlos Hernández Mirón, diputados locales. Pero el riesgo real de que Alfa pierda es si compite contra Pedro Aces Lago, muy cercano a Ricardo Monreal. El caso es bastante parecido en la Cuauhtémoc, donde el hándicap es para la oposición porque Sandra Cuevas es la alcaldesa que proviene de esa alianza y su gobierno ha sido el peor de las 16 alcaldías, siempre ella metida en conflictos políticos, legales, de gobierno. Por Morena quiere ser candidata de nuevo Dolores Padierna, quien perdió el 2021, y sería ponerle en la bandeja de plata otra vez la alcaldía a la oposición, a pesar de Cuevas. Pero si la candidata de Morena fuera Katy Monreal, tendría casi asegurado el triunfo. Lo que ocurra en las alcaldías inclinará la balanza para la jefatura de gobierno entre Clara Brugada y Santiago Taboada. Lo veremos. Estas fueron algunas columnas políticas que se publican en algunos diarios de circulación nacional en la audiosíntesis informativa de Adrián Ojeda Román, correspondiente al lunes 29 de enero de 2024. Tenga usted un excelente día y una estupenda y fructífera semana. Saludos cordiales de su servidor, Adrián Ojeda Castilla. La audiosíntesis informativa fue creada por Adrián Ojeda Román en 1971 y actualmente es producida por Corporación Comunicativa Ojeda, CCO Noticias.